Ahora le voy a pedir que abra su Biblia en su lugar, tomen asiento, en la Biblia, en Mateo, capítulo 5. Voy a hacer la lectura de los versículos 1 a 12 de Mateo 5. Así que el texto dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo la boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y el versículo número 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor Jesús está predicando un sermón a sus discípulos. Ya lo dijimos la semana pasada, Él vio una gran multitud, después sube al monte, se sienta y a Él vienen sus discípulos. ¿Cuántos? No sabemos. 12 solamente, una multitud de seguidores. En realidad, la información que tenemos es que son personas regeneradas. Porque de ninguna manera la Biblia puede hacer mención de personas no regeneradas como discípulos. Una persona que no ha sido regenerada, que no ha nacido de nuevo, evidentemente no pudiese ser catalogado como discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo es aquella persona que ha sido salvada por Cristo. Porque el Señor elige a aquellos, los ha elegido antes de la fundación del mundo, los llama en su momento y los hace discípulos. Ningún discípulo se hace discípulo a sí mismo. Tiene que ser llamado por Cristo para ser discípulo. Y estos discípulos que están aquí son personas entonces que de alguna manera fueron llamados por Él, de manera directa e indirecta en el corazón, quizá por alguna circunstancia de la palabra, pero particularmente personas que escucharon sermones de Él y que fueron llamados por Él y que creyeron en Él y fueron regenerados por gracia. Estos discípulos están ante el discurso del Señor, que ha de ser un discurso que está dirigido pues a los santos, a los regenerados, a los creyentes. Una persona que no es creyente pudiera recibir este mensaje y escucharlo con toda claridad, y no hay duda, el Espíritu Santo puede hacer la obra. Pero las sentencias que están aquí en este maravilloso discurso del Señor Jesucristo son sentencias que no van a favor de la lógica del mundo, como hemos repetido en alguna ocasión. Es decir, que muchas de las cosas que están escritas aquí, mensajes que el Señor está dando, ideas que el Señor está compartiendo divinas, no son compartidas con el resto del mundo que no es creyente, porque como hemos dicho, siendo un sermón contra cultura, va en contra de la lógica de la cultura de su tiempo, del nuestro también, y por supuesto choca con las ideologías de un mundo que está justamente en contra de lo establecido en la palabra del Señor. Así que los que son discípulos tienen la capacidad espiritual de discernir, diría el apóstol Pablo a los Corintios, que solamente los espirituales pueden discernir las cosas espirituales. Estos discípulos son capaces de discernir aquel mensaje maravilloso, este sermón claro que el Señor está predicando, y aplicar a su vida estas verdades espirituales. Este sermón es muy adecuado para nosotros porque nosotros somos un pueblo regenerado, un pueblo que ha creído en Cristo porque hemos sido llamados eficazmente a través de su gracia irresistible, y tenemos nosotros entonces en nuestro corazón a Cristo y entendemos este sermón que va dirigido hacia nosotros. Nosotros escuchamos este sermón, lo leemos con cuidado, casi podemos imaginarnos al Señor predicándonos a nosotros, y tiene enseñanzas prácticas a nuestra vida que tenemos que ir descubriendo y que tenemos que ir afinando a lo largo de la presentación de estos
de estas exposiciones, de estos sermones. Así que el Señor les está enseñando. Vamos a tratar de ir cada domingo con una bienaventuranza distinta. No quise yo tomar todas las bienaventuranzas en un solo sermón porque el contenido es muy amplio y tenemos que estar degustando cada una de las ideas que el Señor presenta en el contexto inmediato, anterior, posterior y, por cierto, en el contexto de la Biblia completa acerca de lo que Él quiere decir en cada una de las bienaventuranzas. En aquel tiempo es posible que los discípulos hayan estado escuchando este mensaje y lo hayan estado palpando. No sabemos si el Señor solamente dijo así tal de corrido las bienaventuranzas o se detuvo en cada una para explicar. Lo que sí sabemos es que este texto fue presentado por el Señor Jesús, o este sermón, y lo refiere el evangelista Mateo. Nosotros vamos a tratar de ir al detalle de cada una de las bienaventuranzas. No pudo haber sido más atinado, porque además pues el Señor no se equivoca, y además el Señor Jesucristo no es circunstancial en el sentido de que no va construyendo conforme se le van viniendo a tropel las ideas en su mente, sino que en su sabiduría santa, siendo Él el Señor del cielo y de la tierra, el Rey de Reyes, entendiendo Él que también Él es perito arquitecto de todas las cosas que han sucedido, autor de la fe, consumador de la fe, proveedor de la salvación, evidentemente cada palabra dicha por Él tiene un sentido especial divino y que además no está circunstancialmente puesta en el orden en que están puestas las bienaventuranzas. Si el Señor Jesús quiso empezar su sermón con una bienaventuranza al respecto de los pobres en espíritu, tiene un sentido especial, tiene un sentido importante en la vida de santidad de aquellos que han sido regenerados por Cristo. Quiero recordarles entonces que este sermón está para que nosotros también nos vayamos conformando en santificación al carácter de Cristo, es decir, que sigamos creciendo en santidad como el Señor ha pedido que nosotros lo hagamos. Y empieza con esta bienaventuranza, una bienaventuranza maravillosa. Hemos entendido que cuando el Señor utiliza la expresión bienaventurado, este oráculo de bendición, esta expresión tiene que ver con felices o dichosos. En algunas traducciones es traducido como felices son los que o dichosos son los que. Tiene que ver, por supuesto, aunque la palabra bienaventurado va un poco más allá de una sola o una mínima expresión de feliz o dichoso. Nosotros, por ejemplo, cuando pensamos en las palabras dichoso o feliz, nosotros tenemos un concepto efímero de estos conceptos. Porque hay algunas cosas que para nosotros nos resultan de mucha felicidad, pero pues es efímero, ¿no? Es pasajero. Luego hay otra cosa que nos produce felicidad, pero se acaba. Hay cosas incluso que nos producen felicidad y la misma circunstancia en el futuro nos puede incluso hasta generar tristeza. Así que la palabra felices o dichosos se acomoda bien, pero son limitantes. Es decir, no son tan constantes. Yo soy abuelo y cuando viene mi nieta a casa soy feliz. Cuando se va, estoy triste. La felicidad es efímera. Pero soy bienaventurado en el sentido estricto de la palabra que se usa aquí, cuando entiendo que soy abuelo para toda mi vida. Es decir, hay una condición permanente. La felicidad puede ser subjetiva en el sentido de que viene y va. Lo ser dichoso puede suceder por circunstancias pasajeras, pero son efímeros. Pero la bienaventuranza, esa bienaventuranza de la que habla la Biblia, es una bienaventuranza que tiene una duración, que tiene una permanencia, que va a ser un asunto que permanecerá en nuestra vida a partir de, o sean cuales sean las circunstancias. Por eso dice el salmista que bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y añade más adelante que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, día y noche, permanentemente, porque una bienaventuranza es un estado permanente del regenerado. Somos bienaventurados. O por lo menos así debería de ser. El Señor Jesús empieza pues hablando estas bienaventuranzas, esta bendición en la expresión bienaventurados. Podemos utilizar felices y dichosos, aunque bienaventurados es bastante más completo el concepto. Pero ¿qué dice el Señor acerca de esta primera y maravillosa bienaventuranza? Cuando dice la Biblia y el Señor Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, apela a algo.
apela al reino de los cielos. El reino de los cielos es un concepto que no es abstracto para el creyente, sino concreto. Cuando hablamos del reino de los cielos no estamos hablando, como dije la semana pasada, de un lugar geográfico como si se refiriera a un reino terrenal. El reino de los cielos pues está ubicado en el corazón del creyente y lo conforman todos los creyentes de todas las épocas. Ahora la iglesia visible. Pero nosotros entendemos el reino de los cielos entonces no como una situación geográfica en donde nos ubicamos, sino como una condición del creyente que está albergado en su corazón. Nosotros somos ciudadanos de un reino. Ese reino que nosotros somos ciudadanos, tiene ciudadanos en un montón de lugares. Cuando el Señor Jesús venga por segunda vez y vayamos todos a su presencia, entonces veremos ya finalmente, físicamente, veremos a todos los ciudadanos de este reino. Y compartiremos con ellos y cantaremos al Señor de día y de noche, constantemente. Pero esta referencia del reino de los cielos es muy importante, porque entonces nos ubica en una condición del creyente. ¿En dónde está ubicado el creyente? ¿Dónde está su lealtad del creyente? ¿Cuál es la cosmovisión del creyente? ¿Cómo debe de ser la conducta del creyente en el reino de los cielos? A veces el reino de Dios, a veces solamente el reino. Pero si nosotros pudiésemos llegar pues a la comprensión de que hablar del reino de los cielos, el reino de Dios o simplemente el reino implica una conducta nuestra como ciudadanos de este reino que exige una conducta, entonces nuestra actitud, nuestra vida es modificada. Porque independientemente de lo que diga nuestro reino terrenal, que sí tiene una ubicación geográfica, estamos gobernados nosotros pues por el reino de los cielos, porque como dice la Escritura, nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos pues ciudadanos del reino. ¿Y cómo fue posible eso? Es que algunos de nosotros hemos tomado una determinación, una decisión volitiva para entrar al reino de los cielos. Fuimos a una convocatoria santa en algún lugar y nos inscribimos para ser ciudadanos del reino. Nos dieron un pasaporte. Tuvimos que estar enfrente de un cónsul de los cielos para que nos diera una ciudadanía determinada. ¿Cómo es que nosotros pues pudimos haber entrado a ser parte de una ciudadanía en los cielos y ser parte de ese reino de los cielos? Una vez que nosotros podemos entender cómo es que llegamos a este punto en donde nosotros somos ciudadanos del reino, la otra pregunta es cómo debe de ser nuestra conducta como ciudadanos del reino. Esas preguntas las vamos a tener que ir contestando poco a poco a lo largo de la meditación de este sermón, pero nos queda claro que nosotros, independientemente de cuál sea la respuesta, somos conscientes de que pertenecemos a ese reino. No hay lugar a dudas. No hay lugar a dudas. Y el Señor entonces empieza esta serie de bienaventuranzas hablando de algo muy, muy importante que tiene que ver con los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta primera bienaventuranza entonces nos coloca justamente en la posición en la que debemos estar para poder entender todo el sermón. Sin ella, nuestra comprensión del reino de los cielos pudiera estar muy, muy equivocada. Por tanto, estaríamos poniendo más atención a las acciones externas del cristiano promedio que a las disposiciones del corazón del que se sabe pobre en espíritu. Déjeme decirle algo. Cualquier persona pudiera tener una conducta externa aparentemente cristiana y garantizar sus actos como si fueran sal y luz del mundo sin ser creyentes. Sin ser creyentes. Es decir, una actitud externa de cualquier persona, una persona del mundo pues no regenerada, puede reflejar, puede arrojar conductas que le hagan parecer como si son sal de la tierra, luz del mundo. Pudiera ser. ¿Cuántas personas que buscan el bien común no son capaces de dar una muestra o de evidenciarse como personas tan lindas, tan buenas, tan dadivosas, tan perfectas, que bien pudiesen engañarse por sus apariencias externas como ser sal y luz del mundo? Cualquiera, cualquiera. Cualquiera con un interés aparentemente genuino pudiera amar a sus enemigos y responder maldición con bendición. Cualquiera. Usted puede ir a la calle y personas educadas, con un código de ética superior,
no bíblico, pero superior, pudiese ser capaz por su educación de que si alguien les maldice, ellos respondan con bendición y no ser regenerados. Las acciones externas pueden ser reproducidas por cualquier ser humano. Cualquiera. Muchos cuidan su personalidad y apariencia cristiana al mostrarse sumamente espirituales, dando limosnas, orando y ayunando, sin contemplar las disposiciones del corazón que se les exige a los verdaderos hijos de Dios. Usted puede ir a la calle y cualquier persona puede encontrarse dando una limosna, dando donativos fuertes a las causas cristianas. Podemos ir a la calle y encontrar a muchas personas que están acostumbradas a elevar rezos al cielo, haciendo peticiones particulares e incluso alabando a un Señor que posiblemente ni conozcan. Hay personas en el mundo, incluso algunas religiones ajenas al cristianismo, que tienen unos hábitos de ayuno mucho mejor que los creyentes. Pero esas actitudes externas que todo el mundo pueden hacer, no necesariamente les califican como personas bienaventuradas o como personas verdaderamente creyentes, y mucho menos es necesariamente necesario esto para que pudiesen ser identificadas como ciudadanas del reino. No necesariamente. Sin embargo, aquí veremos en esta bienaventuranza que lo más importante no es lo que un hombre hace, sino lo más importante es lo que un hombre es. No es tan importante lo que hace, sino lo que es. Por eso empieza la bienaventuranza definiendo al hombre como es o como debe ser, y no por lo que hace. Y empieza el Señor entonces con esta bienaventuranza maravillosa que analizaremos ahora. 3 cosas, aunque hay muchas más, vamos a tratar de definir en esta meditación. Lo primero es que en esta bienaventuranza no se está hablando sobre la pobreza material específicamente. No estamos hablando de que son bienaventurados los pobres, diríamos nosotros, ¿no? Y hay muchas corrientes humanistas hoy día y mucho evangelismo social hoy día que están en pro de los pobres porque han entendido que el pasaje dice que son bienaventurados los pobres. En la Biblia no hay una condena directa para los ricos, específicamente para condenarles y perderse. Una persona no es salva por ser pobre, tampoco lo es por ser rica. No estamos hablando entonces de una pobreza material. Tampoco estamos hablando de que la pobreza material sea el reflejo de un pecado cometido, como algunas iglesias lo llaman. Eres pobre, eres pecador. Estas corrientes de la doctrina o la filosofía de la prosperidad atacan la pobreza. En el lado contrario, hay quienes, por el otro lado, atacan la riqueza. ¿Será que el Señor está enseñando aquí que son los pobres solamente materialmente, ellos son los bienaventurados? No, de ninguna manera. Pero se ha exaltado el tema. Uno de los principales exponentes de la Iglesia Católica Romana acerca de este asunto de exaltar la pobreza como que si fueran bienaventurados y promoverla es uno de los santos de esta iglesia, San Francisco de Asís. Este personaje, allá en el siglo XIII aproximadamente, inclinó su vida a una vida de devoción de pobreza. Se enfrentó a esta situación y él hizo una declaración de pobreza total. Teniendo la posibilidad de una herencia de su padre que era muy rico y no queriendo tomarla, renuncia a todas sus riquezas terrenales y se inclina pues a la pobreza. Tal pobreza era algo exaltado por él y por sus seguidores, de tal manera pues que estaba exaltada la pobreza porque entendieron que eran bienaventurados los pobres. Él decía algo como esto: deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Porque exaltaba la pobreza. Y si quiero algo más, entonces debo de desear todavía más poco. Porque era exaltada la pobreza. Pero estaba equivocado.
Y todas estas órdenes pías, todas estas órdenes de pobreza, todas estas órdenes de irse a las cuevas y no tener absolutamente nada y comer lo que pudiesen ser alrededor de ellos, estaba siendo una exageración y una mala interpretación de un texto que evidentemente no estaban mostrando esto que aquellos interpretaban. No, la Biblia, el Señor Jesús, no estaba hablando de que son bienaventurados los pobres. No está hablando de esto. La pobreza no garantiza la espiritualidad. Hay personas muy pobres, muy pecadoras, no regeneradas. Hay personas muy ricas, regeneradas. No está hablando entonces de una condición social. Hoy día en el mundo hay personas, ¿no? Y hace algunos años atrás era más fuerte todavía en las famosas comunidades eclesiales de base, en donde salió esta teología de la liberación, en donde se exaltaba la pobreza. Y se predicaba a los pobres porque los pobres son los que heredan el reino de los cielos. Pero esto no está diciendo el Señor aquí, porque no está hablando necesariamente de la pobreza material. Porque, amados hermanos, si esto fuera así, cada vez hay más cristianos en el mundo. Porque nos estamos haciendo cada vez más pobres. Bendita pobreza. ¿Se imagina? Ya no sería por gracia, sino por estratificación social. Pero no estamos en esta condición. No es pues la pobreza a lo que se está refiriendo Cristo aquí. No lo es, de ninguna manera. Pero hay algo que es muy importante en el segundo lugar. No hay que ser pobre en espíritu para entrar al reino de los cielos, sino porque estamos en el reino de los cielos, somos pobres en espíritu. Repito el punto. No hay que ser pobre en espíritu para entrar al reino de los cielos, sino porque estoy en el reino de los cielos, soy pobre en espíritu. Si yo digo que hay que ser pobre de espíritu para entrar al reino de los cielos, estoy hablando de una salvación por obras, ¿cierto? Es decir, hay que cumplir un requisito para ser aceptado en el reino de los cielos. Y el requisito que se debe de cumplir es ser pobre en espíritu. Y si se interpreta la pobreza en espíritu como nobleza del ser, entonces tengo que buscar todas las maneras de ser noble en mi corazón, muy noble en mi corazón, muy dadivoso, muy escueto, para poder entrar al reino de los cielos. Y entonces se convierte la entrada al reino o la salvación en un acto de obras. Tengo que cumplir un requisito para entrar al reino de los cielos. Y lo que acabamos de decir es que no hay que ser pobre en espíritu para entrar al reino de los cielos, sino que porque estamos en el reino de los cielos, entonces somos pobres en espíritu. Esto puede ser un poco raro de entender, pero es algo que es muy, muy importante. No se trata de aprender acciones que nos lleven a una condición de pobreza en el espíritu para lograr la membresía en el reino. Se trata, amados hermanos, de una obra del Espíritu Santo en nuestra conversión, en la que debe haber un cambio radical de nuestro corazón, nacer de nuevo, para tener la capacidad de entrar al reino de los cielos. El único que puede ingresarnos al reino de los cielos es el Señor, a través de la regeneración. Esto no es algo que nosotros podamos hacer, no es algo que nosotros podamos decidir. No hay manera en que nosotros participemos en nuestra regeneración, sí en nuestra conversión, no en nuestra regeneración. El nuevo nacimiento es algo que viene de Dios, en donde Él cambia mi corazón de piedra a un corazón de carne, y una vez que lo cambia volitivamente, yo decido ir por Cristo. Cuando yo decido ir por Cristo es porque mi corazón ha sido modificado en la regeneración. Corro a Cristo. ¿Y qué cree? Una vez que mi corazón ha sido modificado, soy parte del reino de los cielos. Ya soy miembro del reino. Y alguien me pregunta, ¿y qué hiciste? Yo digo, absolutamente nada. Insisto que la entrada al reino de los cielos no tiene que ver con conversión, tiene que ver con la regeneración. Una vez que el Señor ha cambiado mi corazón, ha modificado mi corazón, ha cambiado mis afectos, ha puesto en mí otras atenciones, entonces en ese momento yo estoy siendo miembro del reino de los cielos.
Luego entonces voluntariamente vengo, creo, confieso, declaro, lo que sea, ¿no? Que creo en el Señor Jesucristo, confieso con mi boca esto, tomo la decisión por Cristo, pero mi corazón ha sido modificado. He sido ingresado al reino de los cielos. Una vez ahí, estamos habilitados para entender y ser pobres en espíritu. Una vez ahí. Algunos personajes de la Biblia lo entendieron muy bien. ¿Se acuerdan ustedes del rey David? El rey David era un hombre regenerado, no nos queda la menor duda. Sin duda. Era un hombre conforme al corazón de Dios. El mejor rey que ha existido en la humanidad y que existirá, terrenal, por supuesto. No hay ningún rey que se le aparezca a David, aún y con todo pecador, ¿no? Pero redimido por el Señor, y él expresa en la palabra de Cristo, del Señor en la Biblia, él expresa el pecado, su pecado, y además se ve el perdón que el Señor tiene para con él. Un hombre así, con semejante estatura cristiana conforme al corazón de Dios, de otras personas no se dice lo mismo, salvo de él. Él se declara pobre, y no pobre material, porque después de que ha sido perseguido por Saúl durante mucho tiempo y de haber sido cavernícola en la cueva de Adulam, y de haber tirado baba por las puertas cuando estaba con el rey Aquís, cuando él está en esta condición en la cueva de Adulam, se ve en una situación completamente precaria, entendiendo que Saúl está a punto de atraparlo, y Saúl no lo quería regañar, Saúl lo quería matar. Estando en la cueva de Adulam, entonces él escribe el Salmo 34 precioso, en donde expresa que bendecirá a Jehová en todo tiempo y que su alabanza estará de continuo en su boca. Pero una de las expresiones maravillosas que tiene David, entendiendo su pobreza espiritual, entendiendo su posición como hijo de Dios, él expresa: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este pobre, y no habla de este indigente. Él no está hablando de este pobre individuo que no tiene otra salida. Está hablando de una condición del corazón. Se está poniendo en el lugar correcto con respecto de Dios. Entiende su posición con respecto del Señor. Y él, sabiendo que el Señor ya le había dado la promesa de que iba a ser el rey, entendiendo que era el ungido de Jehová porque Samuel ya lo había ungido, sabiendo su futuro próximo, habiendo escrito una maravillosa cantidad de salmos, teniendo él más que nadie que presumir al mundo completo en toda la historia del mundo, se pone como un pobre. Este pobre, dice él, clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. David no tuvo que declararse pobre o hacerse pobre para entrar al reino de los cielos, porque estaba ya en el reino de los cielos, a pesar de las circunstancias en las que estaba viviendo, porque estaba ahí, podía entender y ejercer ser pobre en espíritu. Pero entonces, si no estamos hablando aquí de la pobreza material, y estamos hablando de que no se hereda el reino de los cielos por ser pobre en espíritu, sino porque soy miembro del reino, soy pobre de espíritu. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor con pobre en espíritu? Él está diciendo: bienaventurado los pobres en espíritu. El pobre en espíritu, en tercer lugar, es el que ha hecho una declaración formal de bancarrota espiritual ante el señorío de Cristo. Repito, el pobre en espíritu es el que ha hecho una declaración formal de bancarrota espiritual ante el señorío de Cristo. Ser pobre en espíritu, amados hermanos, es reconocer delante de Dios nuestra pobreza espiritual, nuestra bancarrota espiritual. Somos pecadores que estamos bajo la santa ira de Dios y no merecemos otra cosa que el juicio de Dios. No tenemos nada que ofrecer, nada que abogar, nada con lo cual comprar
el favor celestial. Cuando estamos diciendo que nosotros somos pobres en espíritu, estamos haciendo una declaración de una bancarrota espiritual para someterla al señorío de Cristo. Estamos diciendo, somos incapaces. No podemos por nosotros mismos. Aun y cuando nosotros tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y que, como decimos comúnmente, somos inmensamente ricos, amados hermanos, estamos en bancarrota espiritual. No tenemos nada que ofrecerle al Señor. Y lo que estamos haciendo es apenas algo. Deberíamos de estar haciendo más. Pero el pobre en espíritu es el que reconoce su condición espiritual delante de Dios como nada. Quita la soberbia, quita el falso orgullo, quita el legalismo, elimina la actitud anticristiana. Por eso el Señor, cuando va a hablar acerca de las disciplinas devocionales, cuando va a hablar de cómo orar, cómo dar limosna y cómo ayunar, dice, háganlo en lo secreto. Porque el pobre en espíritu no proclama su limosna. El pobre en espíritu no proclama su ayuno. El pobre en espíritu no levanta la mano para que le saquen una selfie dando una limosna. El pobre en espíritu declara su bancarrota espiritual. Entiende que nada tiene que ofrecer. Y que depende por todo y en todo del señorío de Cristo. Porque alejados de Él, nada podemos hacer. Ser pobre en espíritu, entonces, no es enorgullecernos y gritar a los cuatro vientos, ¿cuánto sabemos de la Biblia? ¿Cuántas personas hemos traído a Cristo? ¿Cuántas doctrinas nos hemos aprendido? ¿O cuán buenos hemos sido? Ser pobres en espíritu tiene que ver con reconocer que no he hecho nada y con todo pertenezco al reino de los cielos. Y solo por eso debo ser bienaventurado. Solo por eso. Mi bienaventuranza no está en mis logros cristianos. Mi bienaventuranza no está en mis alcances en la iglesia, mis cargos en la iglesia, mis conductas cristianas. Mi bienaventuranza está en una disposición del corazón en donde mi corazón está sometido al señorío de Cristo. En donde no soy absolutamente nada. En el libro de Apocalipsis hay dos pasajes muy concretos, muy específicos que muestran estas dos cosas. Una, aquellos que se presumían ricos, llenos de actividades, maravillosa iglesia. Otra, que no. Usted recordará esto. En primer lugar, una iglesia muestra cómo no puede ser pobre. Uno puede ser pobre aunque se crea rico. La iglesia, el mensaje a la iglesia de la Odisea, que usted se acuerda, está en Apocalipsis 3, 15 al 17. El Señor les dice, yo conozco tu obra, tus obras, que ni eres frío ni caliente, les dice el Señor. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice Él, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, le dice el Señor, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor dice, ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Dices ser rica, iglesia. Dices tener una gran cantidad de cosas, pero no lo eres. No lo eres. Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero se sentía rica. Pero la disposición del corazón de los de la Odisea era una condición de pobreza espiritual, tibieza espiritual. Al Señor esto le da asco, porque dice, te vomitaré de mi boca. Pero ¿qué hay de aquella iglesia que se sabe pobre? Esmirna
recibe este mensaje. Le dice el Señor: yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Pero ¿sabe qué añade entre paréntesis? Pero tú eres rico. La iglesia de Esmirna, junto con la iglesia de Laodicea, no recibe queja alguna. Filadelfia, no reciben queja alguna. Y a esta iglesia el Señor le dice: tú eres pobre, estás en esta pobreza, pero eres rico. Este contrasentido, porque ahora si alguien nos dice: eres pobre pero eres rico, no tiene sentido. Por fin, o soy pobre o soy rico. Es un contrasentido. De tal manera que no estamos hablando de algo material, estamos hablando de una condición del corazón, una disposición del corazón. Hay una pobreza espiritual, hay una declaración de bancarrota, hay una completa dependencia del Señor, hay una declaración de: Señor, no puedo hacer nada, no te puedo agradar con todo lo que yo hago. Le dice el Señor a la iglesia de Esmirna: pero eres rico. Y todos aquellos que declaramos una bancarrota espiritual, en el sentido de que no somos capaces de hacer todo lo que tenemos que hacer, que no nos ensoberbecemos por la iglesia que somos, por los cristianos que somos, por las buenas obras que hacemos, cuando entendemos nuestra posición en Cristo y aceptamos su señoría en nuestras vidas, amados hermanos, somos pobres en espíritu y somos bienaventurados. Y somos pobres en espíritu porque estamos en el reino de los cielos. Si somos ciudadanos del reino, amados hermanos, les tengo una noticia: no es opcional ser pobre en espíritu. Debemos ser pobres en espíritu, porque somos ciudadanos en el reino de los cielos. Y somos bienaventurados. Y esa bienaventuranza, como dije al principio, perdurará todos los días de nuestra vida, hasta que Cristo venga. Usted se preguntará: ¿y qué pasará cuando lleguemos al cielo? ¿Dejaremos de ser pobres en espíritu? Pues no. Seguiremos quizá con más pobreza en espíritu, porque usted se puede imaginar tener a frente al Señor Jesús. ¿Qué le vamos a decir? ¿Vamos a decir y competir con Él por logros personales? No existirá tal cosa, aun y cuando seremos perfectos en la presencia del Señor. De todas maneras estaremos subordinados al señorío de Cristo, aún en el cielo. Y entonces seguiremos siendo bienaventurados por toda la eternidad. Así que, mis amados hermanos, ser pobre en espíritu significa una ausencia total de orgullo, de seguridad en sí mismo. Significa tener una conciencia de que delante del Señor no tenemos logro alguno, sino solamente nos sometemos al señorío de Cristo. Vamos a orar. Amoroso Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Y aún, Padre, cuando hay mucho que aprender, una cosa nos queda clara: no podemos hacer nada para accesar al reino de los cielos. No podemos trabajar, Señor, tomando una decisión de: a partir de ahora seré pobre en espíritu, manso, lloraré, para entrar al reino de los cielos. Sino porque estamos en el reino, somos pobres en espíritu. Y hacemos una declaración de bancarrota espiritual, sometiéndonos al señorío de Cristo. Padre, ayúdanos en esto, porque los que estamos aquí hemos sido regenerados, hemos sido salvados por la sangre de Cristo, para someternos a tu voluntad. Porque si antes éramos esclavos del pecado, ahora lo somos de Cristo. Y esto nos acomoda muy bien. No hay logro alguno nuestro, porque incluso todo lo que hacemos, Padre, lo hacemos por el poder que mora en nosotros, el poder de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendícela y confírmala en el corazón de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús.
Amén.